muy de uruguayo que no nos voten mucho, que nos digan por esta cosa. Es un tema que la historia no se ha encargado de hacernos la terapia todavía, Sergio. Pero tenemos eso de que es un poco el perfil uruguayo, o el perfil de aquella provincia oriental. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y yo entiendo a partir de las palabras y de lo que dice la resolución, los componentes que ahí están, si uno lee la letra chica o si uno olfatea que hay atrás, yo me siento la necesidad de contar algunos porqués. Dice ahí, si uno hace el resumen de la explicación, yo creo que es un reconocimiento a la actividad política. Porque si eso lo comparo con lo que ha sido mi vida y lo que ustedes ponen en la resolución, tiene que ver con una trayectoria que me llevó, no de lo académico, sino de la actividad política, a estar al frente de un gobierno subnacional y después que las urnas o la elección nacional me llevaran a ser el presidente de la República. Y encuentro ahí, descubro ahí, algunas de las explicaciones de lo que yo mismo soy, porque somos hijos de una circunstancia y de una trayectoria y de lo que la vida nos fue empujando. Y la actividad política me llevó a entender esa relación fuerte que hay en política y gestión. Y mi trayectoria ha sido de gestión. No he tenido trayectoria como parlamentario. Mi opción política y mi participación tuvo que ver con gestión. Y después cuando se aclara ahí y se reconoce algo que de repente yo me había hasta olvidado, mi responsabilidad en Mercociudades. Entonces digo, tenés razón. Mercociudades fue un invento de hace años, no me acuerdo la fecha, no sé qué año fue, de quienes estaban al frente de algunas ciudades, Porto Alegre, Rosario, Montevideo, y nació de verdad, yo creo que como una especie de alianza entre líderes locales progresistas, pero después pasó el tiempo, se fueron incorporando más ciudades de distintas formas de pensamiento y corriente, y después cambiaron los gobiernos y tomó impulso propio, y lo que me permite a mí observar en todo este proyecto de construcción de alianza entre ciudades es que me ha tocado articular con distintos actores de distintas corrientes que por ejemplo hoy están en el gobierno, mañana en la oposición, y así fue cambiando tanto que explica lo otro que ustedes ponen ahí, que es el tema de la articulación, la búsqueda de acuerdos. ¿Qué quiero decir con esto? Que después que uno entra en esa dinámica de gestión y política y te toca estar al frente de un gobierno subnacional y tenés que articular con los otros, pasa el tiempo y tú estás obligado a construir juntos, de repente, con aquellos que nunca te imaginaste. Pero si lo traemos a la escena nacional y a lo que a mí me tocó como gobierno subnacional, el interactuar en el Congreso de Intendentes, que vendrían a ser la reunión de los gobernadores, me llevó a articular siempre con la mayoría de lo que en aquel momento era la oposición a mi fuerza política, y siempre fueron mayoría la gente de tu partido, Sergio, que era el Partido Nacional. Entonces cuando se pone en valor la actividad política y la capacidad de articular, yo entiendo que esto que soy yo pesca en esa historia de articulación permanente, ya sea a nivel de ciudades, de gobiernos subnacionales, ya sea a nivel interno de gobiernos subnacionales en Uruguay, donde permanentemente estuve en contacto con gente de otros partidos, que pasa en el Parlamento también. Pero si a eso lo combinás con gestión, en realidad descubres que se trata de resolver. Y hay una parte fundamental de la política, que ¿para qué uno hace política? ¿O por qué uno hace política de la forma que la hace o la hacemos? ¿Y por qué aplicamos lo que pensamos cuando te toca la gestión? Porque tenés la necesidad de resolver. Y cuando estás con el otro de otro partido, en cargos o en responsabilidades ejecutivas, no tenés más remedio que resolver. Y capaz que la diferencia se reducen al mínimo, porque tenés la misma necesidad y tenés el mismo problema. Si todo eso lo junto y lo llevo a lo que me toca hoy, o al lugar donde estoy, evidentemente la historia política uruguaya me ha dado este regalo de, por ejemplo,
invitado por la Fundación Ana Frank, venir con Sanguinetti, con Luis Lacalle Pou a Buenos Aires y que todo el mundo nos mirara con los ojos y yo digo, no es posible. Y es debería ser lo más natural y en Uruguay lo hemos naturalizado. Capaz que no lo valoramos en su real dimensión. Entonces, en los considerando, creo que ahí está esa síntesis de eso de la necesidad de hacer política desde la gestión, el compartir con otro, porque en realidad tienen la obligación de resolver. Y la clave en política, si tú piensas que la mejor forma de vivir es en democracia, la clave o lo central en la política es el acuerdo. Que parece una excepción, yo creo que tiene que ser la norma. Entonces, por supuesto que vamos a tener un montón de cosas que nos diferencian y esa lógica de gobierno y oposición es lo más sano que nos podamos imaginar, gobierno y oposición. Ahora, ¿cuál es la ciencia de la política basada en la gestión? El acuerdo. El acuerdo. Qué difícil, y de eso se trata, que si fuera fácil, capaz que las monarquías absolutas no tienen tanta dificultad. Porque en definitiva, el objetivo es ese, resolverlo la necesidad de la gente. Ahora, si tú además consideras que la república y la democracia son esenciales y la libertad son esenciales, evidentemente la cosa es bastante más difícil. Pero creo que en este arte aprendemos todos los días. Y capaz que lo fundamental, y no es capaz, yo estoy convencido que lo fundamental es no confundir el objetivo, lo esencial, el resolver con las herramientas. Las herramientas las tenés que cuidar porque con esas podés llevar adelante las cosas. Estoy hablando de resolver, de mejorar la situación de nuestra gente. ¿Cuáles son las herramientas? Por supuesto, una forma de vida democrática, los partidos políticos, donde uno tiene que tener siempre las herramientas siempre en la cajita y poderlas usar. Pero cuando pasan cosas como pasan en el mundo, donde la gente de repente pierde la confianza en la democracia, en los partidos, lo que uno se tiene que preguntar es, ¿realmente estamos resolviendo? Entonces, en esa síntesis, en eso considerando, creo que a mí me pone la historia mía, de mi vivencia, en un lugar que explica el porqué de muchas cosas del Uruguay. Pero así como decimos que los uruguayos tenemos un montón de cosas notables, quiero felicitarlos porque estuvimos hablando un rato largo de cómo funciona la universidad, del Congreso y cuál es la realidad en el Cuyo de la formación universitaria, y sin duda a nosotros nos faltó bastante más federalismo, ¿verdad? Porque esa concepción de descentralizar y de pensar el territorio que ustedes tienen, de verdad son cosas que los uruguayos tenemos para aprender. Muchísimas gracias. De nuevo, estamos a